Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Segundo segmento de la sección 23 llamada Las carnes. Cáncer, tuberculosis, tumores. El régimen a base de carne es un asunto serio. ¿Vivirán los seres humanos a base de carne de animales muertos? La respuesta, por la luz que Dios me ha dado, es no, decididamente no. Las instituciones que promueven la reforma pro salud deben educar sobre este asunto. Los médicos que pretenden comprender el organismo humano no deben animar a sus pacientes a vivir a base de carne de animales muertos. Deben señalar el aumento de las enfermedades en el reino animal. Según el testimonio de los examinadores, muy pocos animales están libres de enfermedad y la práctica de comer mayormente carne hace que se contagian enfermedades de todo género, cáncer, tumores, escrófula y tuberculosis y una cantidad de otras afecciones similares. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Las mesas de muchas mujeres que profesan ser cristianas se cubren diariamente con una variedad de platos que irritan el estómago y producen una condición febril en el organismo. La carne constituye el artículo principal de alimentación en la mesa de algunas familias hasta que su sangre se llena de humores cancerosos y escrofulosos. Sus cuerpos se componen de lo que comen, pero cuando los aflige el sufrimiento y la enfermedad, estas cosas se consideran una aflicción de la providencia. Disminuye el vigor mental. Los que usan carne en abundancia no siempre tienen un cerebro despejado y una inteligencia activa, debido a que el uso de carne tiende a causar una tosquedad o pesadez en el cuerpo y a entorpecer las facultades más delicadas de la mente. Dios quiere que las facultades perceptivas de sus hijos sean claras y capaces de arduo trabajo, pero si estáis viviendo a base de un régimen de carne, no necesitáis esperar que vuestra mente sea fructífera. Los pensamientos deben ser limpiados, entonces la bendición de Dios descansará sobre su pueblo. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. Existe un letargo alarmante sobre el tema del sensualismo inconsciente. Es costumbre comer carne de animales muertos. Esto estimula las bajas pasiones del organismo humano. Un régimen a base de carne cambia la disposición y fortalece la animalidad. Nos componemos de lo que comemos y el comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Una vida religiosa puede obtenerse y mantenerse con mayor éxito si se descarta la carne, porque este régimen estimula las tendencias sensuales a una actividad intensa y debilita la naturaleza moral y espiritual. Fortalece las pasiones bajas.
Si alguna vez hubo un tiempo cuando el régimen debería ser más sencillo, es ahora. No debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Esta excita y fortalece las pasiones bajas y tiende a amortiguar las facultades morales. Se me ha instruido en el sentido de que el uso de carne tiende a animalizar la naturaleza y a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que deben sentir por cada uno. Estamos hechos de lo que comemos, y aquellos cuyo régimen se compone mayormente de carne llegan a una condición en la que ellos permiten que las bajas pasiones dominen por encima de las facultades superiores del ser. No señalamos ninguna línea precisa de conducta para seguir en materia de régimen. Hay muchas clases de alimento sano, pero afirmamos que la carne no es el alimento debido para el pueblo de Dios. Animaliza a los seres humanos. En un país como este, donde hay frutas, cereales y nueces en abundancia, ¿cómo puede alguien pensar que debe comer carne de animales muertos? Si las cosas fueran como deben ser en los hogares que constituyen nuestras iglesias, haríamos un doble servicio en favor del Señor. Según la luz que me ha sido dada, debe darse un mensaje más decidido con respecto a la reforma pro salud. Los que usan carne fortalecen las tendencias inferiores y preparan el camino para que la enfermedad tome posesión de ellos. Su familia ha consumido mayormente carne, de modo que las propensiones animales se han fortalecido, en tanto que las intelectuales se han debilitado. Nos componemos de aquello que comemos, y si subsistimos mayormente a base de carnes de animales muertos, participaremos de su naturaleza. Usted ha estimulado la parte más tosca de su cuerpo, en tanto que la más refinada se ha debilitado. Queremos que la verdad impregnadora de la palabra de Dios se posesione de cada uno de nuestros hermanos antes de que terminen estas reuniones. Queremos que entiendan que la carne no es el alimento adecuado para ellos. Un régimen tal cultiva las pasiones animales en ellos y en sus hijos. Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos en los hábitos correctos de comer, vestir y trabajar. Él quiere que hagamos lo que podamos para reparar la máquina desgastada. La conducta más segura. Las facultades intelectuales, morales y físicas son rebajadas por el uso habitual de la carne. El uso de carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y entorpece las sensibilidades morales. Os decimos, querido hermano y hermana, que vuestra conducta más segura es dejar la carne. No se reconoce la causa. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. El tema me ha sido presentado bajo diferentes aspectos. La mortalidad causada por el consumo de carne no se discierne. Si se percibiera, no oiríamos más defensas y excusas en favor de la complacencia del apetito por la carne. Tenemos abundancia de cosas buenas para satisfacer el hambre sin necesidad de poner cadáveres sobre nuestra mesa para que integren nuestro menú. Muchos mueren de enfermedades totalmente debidas al consumo de carne, y la verdadera causa apenas es sospechada por ellos o por otras personas. Algunos no sienten inmediatamente sus efectos, pero esta no es una evidencia de que no les esté haciendo daño. Deben estar haciendo su obra en forma segura en el organismo y, sin embargo, por el momento la víctima no puede darse cuenta de ello. Usted ha dicho repetidamente en defensa de su complacencia del deseo de comer carne: por perjudicial que sea para otros, no me daña a mí, porque la he usado toda mi vida.
pero usted no sabe cuán bien se sentiría si se hubiera abstenido del uso de carne. El cerdo es especialmente condenado. Dios os ha dado luz y conocimiento, que según habéis profesado creéis que provienen directamente de Él. Esa luz os enseña a negaros a satisfacer el apetito. Sabéis que el uso de carne de cerdo es contrario al expreso mandato del Señor, no porque Él deseara manifestar especialmente su autoridad, sino porque esa carne sería dañina para los que la consumieran. Su empleo haría que la sangre fuera impura, de manera que la escrófula y otros humores corrompieran el sistema y todo el organismo sufriera. Especialmente los finos y delicados nervios del cerebro se debilitan y su función se entorpece de tal manera que las cosas sagradas no se disciernen, sino que se colocan en un plano inferior con las cosas comunes. En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. Del cerdo dijo Dios: os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Deuteronomios 14:8. Este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para ese fin. Nunca, en circunstancia alguna, debería ser consumida su carne por los seres humanos. El cerdo, aunque constituye uno de los artículos más comunes del régimen alimenticio, es uno de los más perjudiciales. Dios no prohibió que los hebreos comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar su autoridad, sino porque no era un alimento adecuado para el hombre. Llenaba el organismo con escrófula y especialmente en ese clima cálido producía lepra y diversas clases de enfermedades. La influencia sobre el organismo en este clima era mucho más perjudicial que en un clima más frío. Pero Dios nunca se propuso que se consumiese cerdo en circunstancia alguna. Los paganos consumían el cerdo como alimento y el pueblo norteamericano ha utilizado abundantemente el cerdo como un importante artículo de alimentación. La carne de cerdo no sería agradable al paladar en su estado natural, de modo que se la torna apetecible condimentándola abundantemente, lo que hace que una cosa mala se torne peor. La carne de cerdo, por encima de todas las demás carnes, pone la sangre en mal estado. Los que consumen carne de cerdo en abundancia no pueden evitar estar enfermos. Los que hacen mucho ejercicio al aire libre no se dan cuenta de los efectos perjudiciales de la carne de cerdo, como los que viven en los edificios y cuyos hábitos son sedentarios y su trabajo es mental. Pero el consumo de carne de cerdo no daña únicamente la salud física. La mente es afectada y la delicada sensibilidad queda embotada por el uso de este tosco alimento. Es imposible que la carne de ninguna criatura viviente esté sana cuando la inmundicia constituye su ambiente natural y cuando se alimenta de toda clase de cosas detestables. La carne de cerdo se compone de lo que éste come. Si los seres humanos ingieren su carne, su sangre y su carne quedarán corrompidas por las impurezas que recibirán a través del cerdo. El consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, lepra y humores cancerosos. El consumo de carne de cerdo continúa causando el sufrimiento más intenso a la humanidad. La grasa y la sangre animal. Como familia estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el sebo de los animales que Dios en su palabra prohíbe expresamente. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levíticos 3:17. Además,
Ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Levíticos 7, 26 y 27. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa, porque conviene al gusto pervertido. Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos, pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Si éstos introducen en su organismo lo que no puede constituir buena carne y buena sangre, deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. El pescado a menudo está contaminado. En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas de albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Reconocimiento de condiciones de emergencia. Donde puede obtenerse abundancia de buena leche y fruta, raramente existe una excusa para consumir alimento animal. No es necesario quitar la vida a ninguna de las criaturas de Dios para suplir nuestras necesidades ordinarias. En ciertos casos de enfermedad o de agotamiento, puede pensarse que es mejor emplear algo de carne, pero debe ejercerse mucho cuidado en conseguir la carne de animales sanos. Ha llegado a ser muy serio el asunto de si es seguro usar carne en alguna forma en esta época del mundo. No comer nunca carne sería mejor que comer carne de animales que no son sanos. Cuando yo no podía obtener el alimento que necesitaba, a veces he comido un poco de carne, pero tengo cada vez más temor de hacerlo. Algunos creen honradamente que un régimen adecuado se compone especialmente de gachas. El alimentarse mayormente a base de gachas o papillas no aseguraría la salud de los órganos digestivos, porque este alimento es demasiado inconsistente o blando. Estimúlese el consumo de frutas, legumbres, hortalizas y pan. Un régimen de carne no es el más sano, y sin embargo yo no asumiría la posición de que la carne debe ser descartada por todos. Los que tienen órganos digestivos debilitados pueden a menudo usar carne cuando no pueden comer legumbres, hortalizas, frutas o gachas. Si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar consumir verduras y frutas en la misma comida. Si el estómago es débil, habrá trastornos, el cerebro se confundirá y resultará inapto para realizar esfuerzo mental. Téngase la fruta en una comida y las verduras en la próxima. Las tortas dulces, los budines dulces y los flanes o natillas perturbarán los órganos digestivos. ¿Y por qué tentaríamos a los que rodean la mesa colocando tales artículos delante de ellos? Cuanto mayor sea la abundancia en que la carne componga el régimen de los maestros y alumnos, tanto menos susceptible será la mente de comprender las cosas espirituales. Las propensiones animales se fortalecen y las finas sensibilidades de la mente se oscurecen. El estudio diligente no es la causa principal del quebrantamiento de las facultades mentales. La causa principal es el régimen alimenticio indebido, las comidas irregulares y la falta de ejercicio físico. Las horas irregulares para comer y dormir absorben las fuerzas del cerebro.
un régimen sin carne es adecuado. La carne no es esencial para la salud o la fuerza, y si esto no fuera así, el Señor habría cometido un error cuando proveyó alimento para Adán y Eva antes de su caída. Todos los elementos nutritivos están contenidos en las frutas, las hortalizas, las legumbres y los cereales. Es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. ¿Por qué usar alimento de segunda mano? El régimen de los animales se compone de verduras y cereales. ¿Necesitan las verduras ser animalizadas? ¿Deben ser incorporadas en el organismo de los animales antes de que las empleemos? ¿Debemos obtener nuestro régimen vegetal comiendo la carne de criaturas muertas? Dios proveyó frutas en su estado natural para nuestros primeros padres. Cuando le encargó a Adán que cuidara del jardín, que lo labrara y lo trabajara, le dijo: «Esto os será para comer». No era su propósito que un animal destruyera a otro para obtener alimento. Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente, comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? La carne es un estimulante típico. A menudo, al dejar de consumir carne, se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial, pero se la echa de menos porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago, y sin embargo se beneficiarían con el cambio. La carne también es perjudicial. Su efecto naturalmente excitante debería ser argumento suficiente contra su consumo. El hecho de que los animales estén casi universalmente enfermos la hace doblemente reprobable. Tiende a irritar los nervios y excita las pasiones, favoreciendo de este modo las tendencias más bajas. Me sorprendió en cierta forma su argumento en cuanto a por qué un régimen a base de carne lo ha mantenido a usted fuerte, pues si usted prescindiera de su persona y de sus intereses individuales, su razón le enseñaría que un régimen a base de carne no es tan ventajoso como usted supone. Usted sabe cómo contestaría a una persona apegada al tabaco si ella le presentara como una defensa del uso del tabaco los argumentos que usted ha presentado como razón por la cual usted debe continuar el uso de carne de animales muertos como alimento. La debilidad que usted siente cuando no usa carne es uno de los argumentos más poderosos que yo podría presentarle como una razón para que usted deje el empleo de ese alimento. Los que comen carne se sienten estimulados después de consumir este alimento y suponen que están más fuertes. Después que alguien deja el uso de la carne por un tiempo puede sentir debilidad, pero cuando su organismo es limpiado del efecto de ese régimen, deja de sentirse débil y de anhelar lo que ha defendido como algo esencial para tener fuerza.
Provéanse sustitutos. Cuando se deja la carne hay que sustituirla con una variedad de cereales, nueces, legumbres, verduras y frutas que sea nutritiva y agradable al paladar. Esto es particularmente necesario al tratarse de personas débiles o que estén recargadas de continuo trabajo. En algunos países donde reina la escasez, la carne es la comida más barata. En tales circunstancias, el cambio de alimentación será más difícil, pero puede realizarse. Sin embargo, debemos tener en cuenta la condición de la gente y la fuerza de las costumbres establecidas, y también guardarnos de imponer indebidamente las ideas nuevas, por buenas que sean. No hay que instar a nadie a que efectúe este cambio bruscamente. La carne debe reemplazarse con alimentos sanos y baratos. En este asunto, mucho depende de quien cocine. Con cuidado y habilidad pueden prepararse manjares nutritivos y apetitosos con que sustituir en buena parte la carne. En todos los casos, edúquese la conciencia, apélese a la voluntad, suministrese alimento bueno y sano, y el cambio se efectuará de buena gana y en breve cesará la demanda de carne. La debida forma de cocinar los alimentos es una de las tareas más importantes, especialmente donde la carne no constituye un artículo principal de alimentación. La buena preparación de los alimentos es un requisito esencial. Debe prepararse algo para ocupar el lugar de la carne, y esos sustitutos deben ser bien preparados de manera que no se desee la carne. Excusas ilógicas. Cuando Satanás toma posesión de la mente, cuán pronto se esfuman la luz y la instrucción que el Señor ha dado en su bondad, de manera que ya no tienen fuerza. ¿Cuántas personas fabrican excusas e inventan necesidades que no existen para sostenerse en su conducta errónea mientras ponen a un lado la luz y la pisotean? Hablo con seguridad. La mayor objeción a la reforma pro salud es que este pueblo no vive la reforma, y sin embargo dirá con seguridad que no puede vivir la reforma pro salud y preservar su vigor. En cada caso semejante encontramos una buena razón por la cual ellos no pueden vivir la reforma pro salud. No la viven y nunca la han seguido estrictamente y por lo tanto no pueden ser beneficiados por ella. Algunos caen en el error de pensar que porque descartan la carne no tienen necesidad de reemplazarla con las mejores frutas y legumbres preparadas en su estado más natural, libre de grasas y especias. Si solamente arreglaran con habilidad las cosas abundantes de las cuales el Creador nos ha rodeado, padres e hijos, empeñados en forma conjunta y con clara conciencia en la tarea, disfrutarían de los alimentos sencillos y podrían entonces hablar con comprensión de la reforma pro salud. Los que no han sido convertidos a la reforma pro salud y nunca la han adoptado no pueden ser jueces de sus beneficios. Los que se apartan ocasionalmente para gratificar su gusto y comer un pavo engordado u otras carnes pervierten su apetito y no son las personas indicadas para juzgar los beneficios del sistema de la reforma pro salud. Están gobernados por el gusto y no por los principios. Llamados fervientes a practicar la reforma. Muchos padres actúan como si carecieran de raciocinio. Se hallan en un estado de letargo, paralizados por la complacencia del apetito pervertido y de la pasión degradante. Nuestros ministros, que conocen la verdad, deben despertar al pueblo de su condición paralizada e inducir a nuestros hermanos a dejar las cosas que crean apetito por la carne. Si descuidan la reforma, perderán poder espiritual y llegarán a estar cada vez más degradados por la complacencia pecaminosa. En muchos hogares se practican hábitos que disgustan al universo celestial.
hábitos que degradan a los seres humanos y los colocan en un nivel más bajo que las bestias. Digan todos los que conocen la verdad, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de la carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Niños cuyos deseos no han sido restringidos son tentados no solo a complacer los hábitos comunes de intemperancia, sino también a dar rienda suelta a sus bajas pasiones y a desatender la pureza y la virtud. Ellos son guiados por Satanás no solamente a corromper sus propios cuerpos, sino a susurrarles a otros sus comunicaciones perversas. Si los padres están cegados por el pecado, a menudo dejarán de discernir estas cosas. A los padres que viven en las ciudades, el Señor les envía la clamorosa advertencia: juntad a vuestros hijos en vuestra propia casa, reunidlos para separarlos de los que no prestan atención a los mandamientos de Dios, los que enseñan y practican el mal. Salid de las ciudades tan rápido como sea posible. Los padres pueden procurar pequeños hogares en el campo, con tierra para cultivar, donde pueden tener huertas y cultivar hortalizas y pequeñas frutas, para que ocupen el lugar de la carne, la cual tanto corrompe el torrente sanguíneo vitalizador que circula por las venas. Fuerza para resistir por medio del ayuno y la oración. Si nuestro apetito reclama carnes de animales muertos, se impone la necesidad de ayunar y orar para que el Señor nos dé su gracia para negarnos los apetitos carnales que combaten contra el alma. Cuando la oración por sanidad es inconsecuente. Entre los adventistas hay algunos que no prestarán oído a la luz que les fue dada con respecto a este asunto. Hacen de la carne parte de su régimen y son aquejados por la enfermedad. Mientras están enfermos, sufren como resultado de su propia conducta errónea y piden oraciones de parte de los siervos de Dios. Pero ¿cómo puede el Señor actuar en favor de ellos cuando no están dispuestos a hacer su voluntad, cuando rehúsan prestar atención a la instrucción divina con respecto a la reforma pro salud? Durante 30 años, la luz sobre la reforma pro salud ha estado brillando sobre el pueblo de Dios, pero muchos la han convertido en un tema de diversión. Han venido usando té, café, especias y carne. Sus cuerpos están llenos de enfermedad. Me pregunto, ¿cómo podemos presentar a tales personas delante del Señor para pedir sanidad? Los bollos blandos, calientes y la carne se hallan en completo desacuerdo con los principios de la reforma pro salud. Si permitimos que la razón ocupe el lugar del impulso y el amor a la complacencia sensual, no debemos probar la carne de animales muertos. ¿Qué cosa hay más repulsiva para el olfato que el olor de un negocio donde se guarda carne para la venta? El olor a carne cruda es ofensivo para todos aquellos cuyos sentidos no han sido depravados por el cultivo de apetitos antinaturales. ¿Qué cosa más desagradable a la vista de una persona de mente reflexiva que los animales sacrificados para ser devorados? Si la luz que Dios nos ha dado con respecto a la reforma pro salud es desatendida, Él no obrará un milagro para mantener sanos a los que siguen una conducta tal que los enferme. Hemos presentado el segundo segmento de la sección 23, llamada Las carnes, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.